Miguel conducía su coche por una carretera abandonada, de camino a su casa. Había ido a una fiesta con sus amigos, pero se había aburrido y había decidido volver antes de lo previsto. Estaba cansado y somnoliento, y solo quería llegar a su casa y dormir. La carretera estaba solitaria y oscura. Miguel apenas veía el camino, y tenía que ir despacio para no perderse. No había señal de móvil ni de radio. Miguel se sentía solo y nervioso, y deseaba llegar pronto. De repente, vio una sombra en el horizonte. Era una silueta humana que cruzaba la carretera. Miguel se sorprendió y se preguntó quién era esa persona. Quizá era algún viajero o algún vecino. Miguel se acercó a la sombra y tocó el claxon. Pero la sombra no reaccionó. La sombra siguió caminando, sin mirar al coche. Miguel se extrañó y se asomó a la ventanilla. No vio a nadie. La sombra había desaparecido. Miguel se asustó y pensó que había sido una alucinación. Quizá estaba más cansado de lo que creía y necesitaba descansar. Miguel decidió seguir conduciendo y olvidarse de la sombra. Pero la sombra no se olvidó de él. A los pocos minutos, vio otra sombra. Era otra silueta humana que caminaba por el arcén. Miguel se alarmó y se preguntó qué pasaba. Quizá era la misma persona, o quizá era otra. Miguel se acercó a la sombra y le gritó, pero la sombra no respondió. La sombra siguió caminando, sin hacer caso al coche. Miguel se enfadó y se bajó del coche. Se acercó a la sombra y la vio de cerca. Pero la sombra no era sólida. La sombra era como un espectro, sin forma ni sustancia. Era como se le conoce popularmente, gente sombra. Miguel se horrorizó y corrió hacia su coche. Pero no llegó. Otra sombra se interpuso en su camino y le bloqueó el paso. Miguel se quedó paralizado y no pudo moverse. Otra sombra se acercó por detrás y le rodeó el cuello. Otra sombra se acercó por el lado y le tapó la boca. Y una más se acercó por el otro lado y le agarró las piernas. Miguel se sintió atrapado y no pudo respirar. Las sombras lo apretaron y lo arrastraron hacia la oscuridad mientras le susurraban con una voz que helaba la sangre. Te hemos estado esperando. Eres nuestro invitado. Ven, acompáñanos. Las sombras se lo llevaron y su auto quedó abandonado en medio del silencio y la oscuridad de la noche.